A ver, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, mientras esperamos a que ingresen sus demás compañeros, ok, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como saben, estamos continuando el temario del curso de química, con lo cual el día de hoy vamos a ver el tema de átomos. ¿Ok? A lo largo de estas semanas, a lo largo de este ciclo, hemos estado viendo el curso de química, puntualizando cada uno de los detalles que corresponden a este mismo, como el hecho de saber que la química es una ciencia de tipo natural que se encargaba de estudiar, o mejor dicho, que su objeto de estudio era justamente la materia, la cual era aquello o todo aquello que existía en el universo. En todo lo que existe en el universo y tiene una materialización dentro de este, se le llama materia. Es decir, que conceptos abstractos como los números, como los sentimientos, las emociones, no se consideran materia. ¿Ok? Ahora, esta materia, que era el componente básico de toda la realidad, estaba compuesta o está compuesta de una mínima partícula que la compone, que viene a ser el llamado átomo, tema del día de hoy. Hagamos un rato el chat. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todos, ¿ya? Todos los que ingresan, buenas tardes. Listo, muy bien, entonces empezamos. A ver, el día de hoy entonces vamos a ver un poco de lo que es la teoría y la estructura atómica. ¿Ok? Primero, tenemos que puntualizar qué cosa era el átomo, según lo que te acabo de mencionar yo hace un momento. Recuerda, por favor, trata de participar en las clases. ¿Qué cosa era el átomo? Primero, a ver, chicos. Es la unidad básica de la materia. Muy bien, es la unidad básica o también llamado mínima unidad de la materia. Lo mínimo a lo cual yo todavía puedo llamarle materia. Si yo, teórica, digamos hipotéticamente hablando, si yo rompo un átomo, las partículas que salgan de esta no se le puede llamar todavía, al menos en teoría, materia en sí, como tal. ¿Ok? En cambio el átomo sí. Este átomo estaba compuesto de dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? Núcleo y corteza. Muy bien, el llamado núcleo y el llamado corteza, ¿ok? El núcleo o corteza. La parte del núcleo es la parte central en donde se encuentran dos de las tres partículas fundamentales. Recordemos, ¿ok? Recordemos que el átomo presenta más de 200 partículas subatómicas en realidad, pero son solamente tres las partículas llamadas fundamentales. fundamentales, perfecto, de las cuales dos se encuentran en el núcleo. ¿Quiénes son esas dos? Neutrones y protones. Muy bien, tenemos en primer, digamos, cuadro el llamado protón, que presenta una carga ¿de qué tipo? Positiva. Positiva, ¿ok? Olvídate del tamaño, que eso lo vamos a ver como un dato extra. Lo que te interesa a ti saber es que su carga por cada protón es de +1, o sea, positivo, ¿ok? No importa si es más grande o más pequeño que el electrón, no importa. La siguiente partícula que está contenida dentro del núcleo vendría a ser entonces los... Neutrones. Muy bien, perfecto. A ver, los llamados neutrones, que presentan una carga de tipo... A ver, Positiva. neutrones, neutrones. Su nombre lo dice. Neutro. Neutro. En pocas palabras, no presenta carga. No hay carga. No existe. ¿Listo? ¿Estos dos dónde se encuentran? A ver, ¿dónde se encuentran esos dos? En el núcleo. En el núcleo. ¿Ok?
Correcto. Estos dos se encuentran en el núcleo y como son prácticamente del mismo tamaño, casi del mismo tamaño, siendo el neutrón un poquito más grande, ¿está bien? Solamente ligeramente más grande, al pesar casi lo mismo, al serlos también los que presentan el mayor peso, en realidad cada vez que tú quieras hallar la masa del átomo, solamente basta con que sumes los protones y los neutrones. Y es por ende que dice, ok, la teoría te dice que el protón y los neutrones componen ¿qué cosa? ¿Qué componen? Masa. A ver, chicos, ¿cuánto? El 99. El 99,9% de la masa se encuentra ubicado ¿dónde? En los o en el Núcleo. Núcleo. núcleo, que es la suma de qué? Los protones y neutrones. Listo, que presenta qué carga en suma. ¿Qué carga es la que predomina, la que gana? ¿La positiva o la neutral? Los protones. ¿Cuál es la que va a ¿Positiva? cargar? La positiva. Muy bien. A estos dos como... Dime. Usted dijo que los electrones tenían el 99.99 masa. No, electrones no. Electrones tienen 99,9% del volumen. Ay, ya, chévere, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los protones y los neutrones componen prácticamente toda la masa. Basta con sumar a esos dos para hallar casi toda la masa y es por eso que muchas veces no se le considera el electrón, ya que en realidad no pesa casi nada. Estos protones y estos neutrones, ¿dónde se encuentran? Núcleo. En el núcleo, por eso muchas veces son llamados núcleo. Nucleones. Nucleones. Nucleones, perfecto. Ocupan un 99%, un 99,99% de toda la masa y obviamente la que gana es la positiva y es por eso que el núcleo ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva. Ahora, profesor, pero si el núcleo tiene carga positiva, significa que todos los átomos deben tener, en estado natural, deben tener carga positiva. Pero a mí me dijeron por ahí que todo átomo debe ser neutral. ¿Qué es lo que pasa? Que la carga positiva que está dada por los protones, en cuanto a cantidad, debe neutralizarse con otra partícula que se encuentra fuera de ese núcleo. ¿Dónde se encontrará? A ver, ¿dónde se encuentra? La corteza. Corteza. En la corteza, perfecto, se encuentra en la corteza, o también llamada muchas veces como Electrónica. Muy electrónico. la nube electrónica, ¿ok? La llamada nube electrónica, que es el lugar que está fuera del núcleo, que prácticamente ocupa un espacio grande, pero está siendo ocupado por partículas muy, entiéndelo, muy pequeñas, pero que ocupan un gran espacio, ¿ok? Esos electrones, estas partículas negativas llamadas electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Muy bien, por ahí lo dijiste, tiene carga de tipo Negativa. 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 ¿Y se mueven alrededor de quién? Núcleo. Del núcleo. Y se supone que la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de Electrones. electrones para que en suma te dé a lo que se refiere como átomo. Neutral. Muy bien, un átomo neutral se supone que se da debido a que no presenta cargas y para que no lo haga significa que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Olvídate de los neutrones porque en cuanto a cargas no influye, no interviene. Puede haber 10 protones y puede haber 5 neutrones, no interesa, ya que 5 por 0 te da 0, así que no influye. Lo que sí influye es la cantidad de protones junto con la cantidad de electrones. Recuerda que van a la par. Si yo tengo 5 protones, ¿cuántos electrones debo tener por lógica? Si yo tengo 5 protones, perdón, de carga positiva, se supone que debo tener 5. de carga Negativa. negativa para que al final todo me dé 0. me dé 0, pues, ¿no? Que es lo que correspondería a un átomo neutral, pues, ¿no? Por lo que sabemos en teoría.
¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos bien? No, profesor. Sí, todo correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es, digamos, lo que es un átomo, una partícula, que es la mínima composición de toda materia, que está compuesto de dos partes, la parte del centro y la parte de afuera. La parte del centro, que compone prácticamente casi toda la masa, 99.99% de la masa, se encuentra en el núcleo, que es de carga positiva, debido a que solamente existe una partícula con carga, que es la de protón, que tiene carga positiva, mientras que el neutrón, aunque tenga la misma masa, no tiene carga, ni positiva ni negativa, simplemente no tiene carga, lo cual no influye a nivel de cargas, influirá a nivel de peso, pero no a nivel de cargas, ¿ok? Mientras que la corteza es donde se encuentran los electrones, que en realidad no influye a nivel de masas, pero sí influye a nivel de cargas. ¿Por qué? Porque esto sí tiene carga, carga negativa, y que se debe neutralizar junto con los protones. Es decir, que si tengo 10 protones, debo tener 10 electrones. ¿Ok? Y de ahí nace justamente la fórmula tan conocida como que protones es igual a electrones, pero por redundancia sabemos que los protones es lo mismo que el número atómico. Recordemos que los protones por núcleos, y ya lo hemos visto anteriormente, es igual a número atómico igual a protones. Y también por lo que estamos viendo ahorita en un átomo basal o neutral, sabemos que es igual a los electrones. Y de ahí nace la fórmula tan conocida como el PES. ¿Alguna duda sobre esto? Más adelante lo voy a volver a tomar, no te preocupes. ¿Todo bien? Chicos, Sí, profesor, todo correcto. listo. Tómale captura, por favor, si deseas, para poder avanzar. Avísame. Ya está, profe. Ya está, profesor. Muy bien, perfecto. Vamos a borrar y avanzar. ¿Ok? Recordemos que ahora tenemos que ganarle el tiempo para la postulación. ¿Está bien? Ahora con todo este problema del COVID también, todo se está haciendo un poquito más complicado. Las clases virtuales, espero que también se solucione todo para poder llegar a las clases presenciales. Listo, entonces nuevamente recordemos, ¿qué cosa era el átomo? A ver, nuevamente La vamos a partícula puntualizar. pequeña, elemento químico Muy bien, ahora lo dices, es la partícula más pequeña pequeña, ¿que compone a quién? al elemento químico. Al elemento químico. ¿Y que se supone que debe conservar? Sus propiedades de dicho elemento. Sus propiedades. Es decir, que si yo te entrego escúchame, si yo te doy este protón, perdón, este átomo, y te digo que es azufre, se supone que si nuevamente alguien te entrega este átomo, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir si alguien te entrega este átomo? ¿Qué puedes decir de ese átomo? Es pequeña. Ya, pero ¿qué cosa es? ¿Qué elemento es? Químico. Un elemento químico. A ver, nuevamente, no me entendiste la idea. Sí. Si yo te entrego este átomo y te digo que es azufre y viene otra persona y te entrega este átomo, ¿qué puedes decir de ese átomo? El segundo. Que también es azufre. Que también es azufre, porque se supone que todo átomo debe guardar sentido con el tipo de Mento. elemento. Si yo te doy este y te digo que es carbono, viene otra persona y te da este mismo elemento, ¿qué puedes decir? Que Que es también- carbono. Que es carbono también. ¿Alguna duda sobre esto? No, profesor. Listo. Cada átomo es único para el tipo de elementos que hay. ¿Ok? Es, digamos, particular.
sobre todo en la cantidad de protones, que es la partícula que más influye en las propiedades. Los protones, recuerda eso. Obviamente también podemos decir que el átomo es una partícula o es un sistema de tipo, ¿qué dice? Sistema dinámico. Muy bien. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que el átomo como partícula de la materia no está aislada, no está sola, no está consigo mismo, sino que está siempre interactuando con otros átomos a su alrededor. Y eso lo da gracias a los electrones que tiene alrededor. Los electrones son como pequeñas manitos, ¿está bien? Son como pequeñas manitos que están alrededor y que le van a ayudar a poder conectarse con otros átomos, ¿está bien? Va a poder ayudar a conectarse con otros átomos. A eso se le llama enlace químico. Esto de acá se da en la mayoría de átomos, excepto en los gases nobles, donde se supone ya llegaron a su octeto. Recordemos que el átomo lo que quiere alcanzar o lo que quiere llegar es al llamado Octeto. octeto, pues, ¿no? Formando así enlaces. Y siempre, siempre, siempre va a buscar la mejor manera. Y se le dice que es energético debido a que justamente lo que comparte son los llamados electrones. Y siempre relaciona los electrones con energía, ¿ok? Y obviamente también debe estar siempre en X. A ver, chicos, en X. Equilibrio. En Equilibrio. equilibrio. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? ¿Todo bien, no, chicos? No. Listo, vamos a avanzar. Muy bien, entonces nuevamente esta diapositiva te puntualiza las cosas. Tenemos que el átomo está constituido por dos partecitas. ¿Cuáles son esas dos partes? Núcleo central y una zona extranuclear. Muy bien, presenta un núcleo central que se encuentra aquí, ¿ok? Y presenta también una zona extranuclear, ¿saben? Una zona extranuclear que se encuentra justamente aquí, pues, ¿no? Fuera del núcleo. Listo. Y también debemos saber, escúchame, también debemos saber que el átomo contiene a dos partículas. ¿Cuáles son? Protones y neutrones. Muy bien, que no necesariamente tienen que estar en la misma cantidad, ¿ok? ¿Qué carga presentaban los protones? Positivo. Positiva. ¿Qué carga tenían los neutrones? Cero. Cero. Ninguna, cero. ¿Y qué carga tenían los electrones? Negativo. Negativa, ¿ok? Así que se supone que si yo tengo carga positiva y tengo carga negativa, se supone que para que mi átomo sea llamado neutral o basal, se supone que estos dos deberían anularse entre sí, ¿ok? Deberían anularse entre sí. Es por eso que la cantidad de protones va a coincidir con ¿qué? Normalmente, claro hablando, con la cantidad de Electrones. electrones. Es decir, que si yo tengo 3 protones, yo puedo deducir, si es que no me dicen nada más y sé que el átomo es basal y neutral, yo puedo deducir que tengo también 3 electrones. Si me dicen que tengo 3 electrones, yo puedo deducir que tengo 3 protones. ¿Ok? Mientras que los neutrones en realidad tienen un poco que ver, pero no es tan estricto. Es decir, que si yo tengo 3 protones, normalmente podría tener 3 neutrones. Sin embargo, también puedo tener 4, 5, 6, no influye, no importa. ¿Ok? Porque en realidad la cantidad de neutrones no importa, debido a que multiplicado por 0 siempre te va a dar. Siempre te va a dar 0, así que en realidad no influye en las cargas totales, solamente influyen los protones y electrones. Si tengo más protones, voy a ser de carga positiva. Si tengo más electrones, voy a ser de carga negativa. ¿Ok?
Muy bien, listo. Vamos a haber echado un rato que están comentando. Ya, listo, está bien las preguntas, las respuestas están bien, ya chicos, la participación. Perfecto. Profesor, ¿lo puede retrasar un momento? Sí, Gracias. listo. Por teoría, nosotros sabemos que el átomo se supone que no es una partícula que se pueda dividir. En teoría, el término átomo viene de dos vocablos que ya los he mencionado anteriormente. El término ¿qué significa? Dímelo. Eh, Muy División. bien. Y el término átomo, ¿qué significa? Sin división. División. O sea, literalmente la palabra átomo, ¿qué significa? Partícula sin división. División. Eso, muy bien, eso es en teoría. ¿Está bien? Porque actualmente ya sabemos que el átomo sí se puede dividir, las cuales podrían resultar por tres partículas fundamentales, que son los protones, los neutrones y los electrones. ¿Ok? Los protones, los neutrones y los electrones. Estos de acá, escúchame acá, estos de acá forman parte del átomo, sin embargo todavía no se le considera en teoría partículas mínimas de la materia. ¿Está bien? Listo. Repasando, protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Muy bien, electrones, Negativo. Negativa. negativa, y neutrones. Cero. Cero. Muy bien, cero, neutra no tiene, mejor dicho, ¿ok? No influye en las cargas de los demás. Se supone que entre esos dos se deben contrarrestar, entre los protones y los electrones, para que al final todo te dé cero, ¿ok? En un estado normal de la materia, todas las sustancias deben tener una carga total de cero, aunque puede variar. Listo, y todo eso tiene que ver con la división, ¿vale? Muy bien, ahora tenemos entonces los protones. ¿Dónde se encuentran? En el núcleo. el núcleo. ¿Qué carga tienen? Positivo. Positiva. Muy bien. ¿Cuánto es la masa? Semejante a la del hidrógeno. Muy bien. En pocas palabras vamos a tomar como referencia al protón, ¿ok? Para medir las otras masas. Digamos que la masa es de 1, ¿ok? Como un número de X de referencia. Los neutrones, ¿qué carga tienen? Negativa. ¿Dónde se encuentran? Primero, ¿dónde se encuentran? Neutra. Cero, no tiene. Cero, cero, no tiene cero. Listo. ¿Dónde se encuentran? En la- Junto con los neutros. protones. Muy bien, junto en el núcleo, ¿no? En el núcleo junto a los protones. Listo. ¿Qué más? ¿Su masa es? Igual a la del protón. Igual a la del Igual, protón. ¿ok? No idéntica, pero sí muy parecida. Quizás un poquito, casi nada más grande que el protón, ¿ok? Pero en realidad no es mucha la diferencia. ¿Qué más? El electrón, a ver, el electrón, ¿qué pasa con el electrón? Es negativo. ¿Qué tipo de carga tiene? Negativa. Muy bien, se Negativa. encuentra la no electrónica. ¿Qué tan grande es? A ver, según lo que dice ahí. 1840 veces. 1840 veces menor que la del átomo. Muy bien, en pocas palabras, escúchame, en pocas palabras, el electrón es muchísimo más pequeño que cualquier protón, que casi 2000 veces más pequeño que un protón. Es por eso que es tan difícil calcular su ubicación o dónde se encuentra exactamente en un momento dado. ¿Qué carga tiene? Negativo. Negativa. Muy bien, perfecto. Es por eso que es atraído hacia los protones, debido a que los protones tienen carga positiva. Se mueven constantemente alrededor del núcleo siguiendo una órbita. Muy bien, este gráfico es básicamente lo mismo, te explica lo mismo, la manera en la cual los neutrones y los protones se encuentran en el centro, ocupando la mayor parte de la masa, formando el núcleo, mientras que los electrones son pequeñísimos, pero se encuentran girando en un gran espacio alrededor de todo ese núcleo, de toda esa masa.
Listo. Entonces, como una pregunta retórica, ¿cómo está formada la materia? Por tres. Por protones, neutrones y electrones. Muy bien, los protones, los neutrones y los electrones, ¿ok? ¿Qué conforman al átomo? Escúchame, que conforman al átomo, que es la mínima unidad de la materia. Obviamente, conforme avancemos, porque quizás algunos han escuchado algo que me dijeron en la mañana, pues, ¿no? Profesor, y los quarks, ¿alguna vez han escuchado de los quarks? Los quarks son partículas más pequeñas que los protones, los neutrones y los electrones, y quizás sean los que constituyen a esas otras partículas, pero que sin embargo todavía no hay muchos estudios sobre eso. Así que no podemos hablar o profundizar sobre los quarks porque sería agregarte información innecesaria para ti. ¿Ok? Quizás conforme avance la tecnología, la ciencia, podamos entender más qué cosas son quarks y cómo lo componen. ¿Está bien? Por ahora sabemos que los quarks son los componentes de la materia, incluyendo a los protones, a los neutrones y a los electrones. Es decir, que los protones no son esferas como se suele representar, sino que son estructuras que están hechas de otras cosas más adentro, ¿ok? Que vienen a ser los quarks. Hay diferentes quarks, positivos, negativos, lo cual hace que se originen los protones y los neutrones dependiendo de la cantidad de que haya. Por ejemplo, si tengo en un protón, tengo más quarks positivos que negativos, yo voy a tener carga positiva. Si tengo más quarks negativos y menos positivos, yo voy a hacer de carga negativa. ¿Ah, chicos? Negativa. Negativa. Perfecto. Muy bien. Y así yo puedo ir jugando, ¿no? Con los quarks, lo cual va a generar cada uno de los tipos de partículas más grandes que existen. Listo. Ahora, para poder ahondar con el concepto de átomo, primero debemos estudiar a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando este concepto del átomo. ¿Ok? Yo sé que historia puede ser un poco aburrido, quizás un poco tedioso, pero ahorita te lo voy a explicar lo más pausadamente posible y que puedas entender, eh, tómalo como un cuento, ¿ok? Como un cuento de lo que está pasando a lo largo de la historia desde el punto en el que comienzo hasta adelante, quizás hasta ahora, porque constantemente se hacen descubrimientos. Menciona, existieron dos personajes. ¿Cuáles son esos dos? Demócrito y Leucipo. Muy bien, Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo, todo empieza más o menos en el siglo 4 o 5 antes de Cristo, donde existían los filósofos griegos como estos dos. Leucipo y Demócrito empezaron a filosofar, recuerda ese término, a filosofar sobre la existencia o la composición de la materia como tal. Ellos querían saber, por ejemplo, de qué estaba hecha la materia, cómo estaba compuesta, quizás de algún material que nosotros no podemos ver, pero que sin embargo nos da nuestra capacidad de poder sentir todo lo que está alrededor nuestro. Ahora, estos dos postularon que, por ejemplo, cuando tú tienes una materia como un papel o como un pedazo de madera, tú lo puedes cortar a la mitad. Pero una vez que lo cortas a la mitad, vas a poder cortar la otra mitad. Y a esa mitad le puedes cortar la otra mitad. Y a esa otra mitad, la otra mitad. Entonces, ibas cortando de mitad, así sucesivamente. Según ellos, ¿ok? Según ellos, ibas a llegar a un momento, a un nivel, a una partícula, donde se supone que no puedes dividir el átomo más, donde es un punto indivisible. Y de ahí viene el nombre justamente de la partícula mencionada por ellos en el idioma griego, que viene a ser, ¿cuál es esa partícula mínima indivisible? A ver. No, recuerda que todavía no estamos en quarks, recuerda que todavía no enseñamos eso, ¿ok? Porque es más avanzado. ¿Cuál es la mínima unidad de la materia por ahora? El átomo. Perfecto, el átomo. ¿Ok? Yo sé que hay más, el quarks, digamos, los fermiones, etcétera, pues, ¿no? Los muones, pero ahorita no, ¿ok? La tecnología o, digamos, el conocimiento que tenemos todavía no es para eso, ¿está bien? Es el átomo todavía, en teoría. Dice, el átomo, por Leucipo y Demócrito,
es único, es eterno, es inmutable, es invariable, ¿ok? Es eterno, es inmutable, es indivisible. Para ellos un átomo era como una esfera, como una canica, como una esfera inmutable, eterna, perfecta, porque para ellos, para los filósofos matemáticos, muchos de ellos, la esfera era la forma geométrica espacial más perfecta que existía. ¿Ok? Por lo tanto, el átomo también tendría que serlo. Y para ellos, entonces, a modo de resumen, podemos decir que era una especie de canica ultramicroscópica que formaba la materia y que esta de acá, a pesar de que uno quisiera, no se podía dividir, ya que era lo mínimo a lo cual se podía llegar en la división de una materia. Esto, lo que postularon Leucipo y Demócrito, obviamente tuvieron un valor científico, ¿ok? Pero lamentablemente, debido a ciertas circunstancias y debido a que hubo otro personaje más importante que ellos, que pesaba más que ellos, y por lo tanto se les consideró más su teoría que la de ellos, que fue justamente ¿quién? ¿Quién fue ese personaje? Muy Aristóteles. bien, Aristóteles. Pues no, yo te lo dije, Aristóteles lo vas a ver en cualquier parte, está en la sopa, lo ves. ¿Qué dice? A ver, para Aristóteles la materia era de naturaleza continua y estaba formada por diferentes combinaciones de ¿qué? ¿Cuáles eran los elementos básicos para él? ¿Cuál era su teoría? Naturaleza continua. Sí, La de esto tierra, el agua, el aire y el fuego. Muy bien, según él, la materia estaba compuesta de estos 4 elementos básicos de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿ok? Por lo cual él no hablaba de la existencia de un átomo. Para él, más bien, la materia se podía dividir de manera infinita, es decir, que tú puedes cortar un pedazo de papel infinitas veces, ¿ok? Y siempre vas a, digamos, seguir, nunca vas a terminar, vas a continuar de por vida. Lamentablemente, Aristóteles, al ser un personaje que tenía mucho mayor peso a nivel histórico, fue que dejaron olvidadas las ideas de Leucipo y Demócrito, no fueron aceptadas, debido justamente a que Aristóteles influía mucho en cuanto a la ciencia conocida en esa época, pues, ¿no? Y simplemente se olvidó. Demócrito y Leucipo se olvidaron por más de 2000 años, ¿sabes? Imagínate el tiempo, imagínate cuánto tiempo los dejaron en visto, ¿ok? Así, ¿no? Eh, pasaron más de 2000 años, está bien, ni a ti te dejan tanto tiempo en visto, y aparece otro personaje. ¿Quién es? John Dalton. Muy bien, John John Dalton, Dalton. ¿ok? Él retoma la idea de Leucipo y Demócrito y lo publica más que todo como una teoría, ya no filosofía, sino una teoría, con fundamentos científicos, con pruebas experimentales, entre otras cosas. Pero básicamente dijo lo mismo que Leucipo y Demócrito, que la materia era una especie de esfera ultramicroscópica que tenía ciertas características y que definía a cada elemento. Cada propiedad del elemento se debe al tipo de átomo que presenta, ¿ok? Y si yo cambio algo en el átomo, ya no es el mismo elemento, cambia el elemento, ¿ok? La materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esta parte, chicos? No, ¿Estamos bien? Listo. Básicamente, entonces, ¿qué decía Dalton? Que el átomo era una especie de canica microscópica que componía la materia. Listo. Pero obviamente, escúchame acá un rato, obviamente la ciencia no se detuvo ahí. Vamos a ver un poco más de Dalton. Dalton, como te estaba diciendo hace un momento, define que cada átomo con cada diferentes características va a definir diferentes propiedades. Por ejemplo, acá, ¿qué átomo tengo? Tengo un átomo color piel quizás, grande, que define a qué elemento. sobre. Muy bien. Y si viene otra persona y te entrega un átomo también de color piel y grande, automáticamente tú puedes decir que es átomo de... Cobre. Sobre. Muy bien. Pero si yo, escúchame, si yo te entrego un átomo de azufre que es pequeño amarillo, si alguien más te entrega algo similar, se supone que yo
voy a tener en mis manos una molécula, un átomo de Azufre. azufre. Perfecto, ¿no? Cada tipo de átomo define cada propiedad del elemento. Y listo, bueno. Eso era John Dalton. Ahora, años después aparece otro personaje que define o menciona que John Dalton estaba en lo correcto, sí, pero que sin embargo, muy bien, John Thomson, pero que sin embargo no se había percatado que existía otra partícula negativa incrustada en esa esfera que mencionaba Dalton. ¿Quién descubrió esa partícula negativa llamada electrón? Joseph Thomson. Joseph Thomson, ¿ok? Thomson, muy bien. Thomson entonces hizo experimentos un poco complejos, los cuales demostró la existencia de una partícula incrustada dentro de esa partícula grande microscópica, ¿ok? Listo, muy bien. Como puedes ver en pantalla, parece una especie de queque con cargas, con, digamos, pasas incrustadas, ¿no? Demostró que dentro de los átomos hay una partícula diminuta con carga eléctrica negativa, a los que llamó electrón. Dice, escúchame, una vez que Thomson descubrió la existencia de los electrones, utilicemos solamente la lógica. Una vez que demostró la existencia de los de los electrones, él dedujo algo, por lógica nada más, utilicemos la lógica. Si yo tengo partículas pequeñísimas, de carga negativa, yo te pregunto a ti, ¿qué las está atrayendo hacia el centro? ¿Qué debería haber? La carga La carga positiva. positiva. Una carga positiva. Y eso solamente es el uso de nuestra lógica, pues, ¿no? Si yo veo que cargas negativas se están pegando hacia un lugar, es porque hay algo que es positivo que los está atrayendo. Eso mismo pensó Joseph Thomson, ¿ok? Dijo, sí, capaz hay algo en el centro que es de carga positiva, pero lamentablemente él mismo no lo pudo demostrar nunca, solamente dedujo, ¿ok? Hizo hipótesis sobre la existencia de una partícula positiva, pero no le alcanzó, digamos, la vida para poder demostrar que esa partícula positiva existía de verdad, pues no en la realidad, sino que solamente fue teorización. ¿Correcto hasta ahí, chicos? Ahora, ¿cómo se le llama su estructura atómica de John Thomson debido a la forma que tiene? Budín con pasas. Pudín con pasas, porque en realidad a nivel general parece como una especie de quequito rodeado de, digamos, de pasas, pues, ¿no? Listo. Ahora, Thomson me dice que entonces que los electrones estaban incrustados, pegaditos a la zona grande que vendría a ser la carga positiva, la cual da justamente ese nombre de budín con pasas. Pero luego, años más tarde, aparece otro personaje muy importante a lo largo de la historia del átomo. ¿Cuál es? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, ¿ok? Ernest Rutherford. ¿Qué hizo Rutherford? Él pudo demostrar que el átomo tenía una estructura en la cual existía una partícula positiva en el centro y una partícula negativa que viene a ser los electrones en la parte externa, en la llamada nube electrónica, girando alrededor del núcleo. Y si lo vemos de manera general, podemos deducir que la estructura, así digamos vulgarmente hablando, se asemeja mucho a un sistema planetario. Es por eso que la estructura del átomo se le llama o se le menciona como, a ver, ¿cómo, chicos? Sistema planetario en miniatura. Para tener miniatura. Como sistema planetario en miniatura, porque en realidad se asemeja mucho, ¿no? Un sol que viene a ser el núcleo central y los planetas que giran alrededor de él, que vienen a ser los electrones. ¿Cómo pudo él demostrar la existencia de los protones? Él lo hizo mediante un experimento. ¿Está bien? Este experimento consiste en lo siguiente. Primero, vamos a ver, ¿ok? Te voy a hacer, digamos, despacio para que me puedas entender. ¿Qué elemento es? Oro.
Oro. Perfecto. Miniatura. No, lee bien. ¿Qué elemento es? Oro. 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 Perfecto. Muy bien. Simbología AU. Ahora, este átomo de oro, como cualquier otro, pero utilizaron el oro porque quizás sea mucho mejor refractor, contiene un núcleo. ¿Qué carga tiene ese núcleo? Según la lógica de Positiva. Thomson. Así. Muy bien, positiva. Y en la zona externa tiene los llamados Electrones. electrones de carga Negativa. 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 Según Rutherford menciona entonces que Rutherford menciona que al momento de aplicar los rayos alfa que presentaban una carga de tipo Positiva. positiva, ¿está bien? Estos de acá emitían estos rayos alfa de manera lineal. Imagínate lo siguiente. Si yo emito este rayo alfa aquí, y por X motivos, por la dirección en la que yo envío el rayo alfa, este de acá empieza a desviarse hacia otro punto, se supone que por presentar carga positiva, este de acá también debía tener carga Negativa. Positiva. Positiva. positiva, pues, ¿no? Para que pueda reflejarse. Mientras que si no pasaba por ese lado, entraba de largo y solamente generaba una imagen, pues, ¿no? Generaba la imagen del que sí llegó. Mientras que la imagen del que no llegó se colocaba o se reflejaba en otro lado. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ni una. Perfecto, chicos. Entonces te pregunto a ti, ¿qué elemento utilizó Rutherford? El oro. Oro. El oro. Muy bien. ¿Qué rayos utilizó? Alfa. El alfa. ¿Ambos de qué carga? A ver, ¿ambos de qué Positiva. carga? Muy bien. Positiva. Positiva. Al ser positivo, esos rayos alfa se iban a ver refraccionados o reflejados o devueltos, lo cual haría que no se genere una imagen en donde debería generarse, sino en otros puntos, ¿ok? Demostrando así la existencia de la partícula llamada de tipo positiva. ¿Cómo se llama esa partícula positiva? Protones. A ver, ahí lo dice, la positiva. Neutrones. No. Positivas. Protones. El pro, Protón. 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 el protón, pues, ¿no? Listo. El ¿No es protón. no es lo mismo protón que protones? ¿Protón que protones? Ajá. Protón es uno solo, protones son varios. Bueno. ¿Listo? A ver. Vamos a borrar esta parte ya. A ver, dice. Los electrones al girar alrededor del núcleo no pierden ni ganan energía. A ver, pregunta de tu compañero. Huancara. A ver. Mira, pasa lo siguiente, ¿ya? Cuando un electrón gira alrededor del núcleo de un átomo, se supone que debe seguir una linealidad, un nivel. Ese nivel es el que siempre digamos, va a girar alrededor del átomo. ¿Ok? Si soy un electrón del nivel 1, voy a girar en el nivel 1. Si soy un electrón del nivel 2, voy a girar en el nivel 2. Y difícilmente me voy a ver alterado, a menos que haya algún factor externo que pueda obligarme y hacer que yo salte de niveles. ¿Ok? Es decir, que pase al nivel 1, pase al nivel 2, pase al nivel 3, etc. Lo cual generaría un cambio de energía. Pero de manera natural, digamos, en un átomo basal bien estable, bien equilibrado, se supone que no pasa. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? Jovencito Juan Cara.
Es A ver. mujer, profe. Ah, Es perdón. mujer, profe, es Huancara, mujer. Huancara Flor. Sí, ya lo vi, no me había dado cuenta. Huancara. Listo. Muy bien. Disculpa. A ver, chicos. Listo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Dice, ¿no? La mayoría de ellas atravesaba la lámina metálica sin cambiar de dirección, y eso lo sabemos porque en realidad no influye mucho el contacto con los electrones, ya que son pequeñitos. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas. Y obviamente el hecho de que sean reflejadas es porque está chocando con algo de la misma carga. Recuerda que dos cargas iguales se repelen. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro. La bombardearon con rayos alfa provenientes de electrones, perdón, de núcleos del helio, observando así que se generaba una imagen distorsionada de la lámina. Por lo tanto, pudo así demostrar que dentro del núcleo de ese átomo había algo que tenía carga igual que la del rayo alfa, o sea, carga positiva. ¿Cómo llamó esa carga positiva Rutherford? Ele- Protón. electrón. Protón. Positiva, Protón. Profe, protón. el protón. Muy bien, recuerda eso, por favor, no te vayas a confundir. Una cosa es electrón, otra cosa es protón. Como puedes observar aquí en esta imagen, también me hablan sobre lo mismo, ¿no? Este es un resultado, digamos, del modelo atómico en el cual las láminas empezaban a reflejar o a refraccionar eh, los rayos que se le emitían, pues, ¿no? Eran rayos alfa de carga positiva. Esto acá es mera explicación de cómo lo hicieron. Listo. También, por ejemplo, influye mucho lo que lo que son los estudios de Isaac Newton, que digamos, pudieron ayudar a comprender un poco cómo se comportaban ciertas partículas energéticas, como por ejemplo los fotones, que podrían extrapolarse con el comportamiento de los electrones que se encuentran en el átomo. O sea, básicamente tratar de ver cómo se comportaban los electrones, ¿ok? Porque obviamente es muy difícil saber cómo se comporta un electrón, pero más o menos calcularlo, debido a que los electrones son pequeñísimos, son tan pequeños que en realidad nunca nadie ha visto eh, uno, pues, ¿no? Nunca nadie ha visto uno, simplemente se ha calculado su existencia. Listo. Ahora, había un detalle. Rutherford pudo demostrar las ciertas cosas sobre la teoría que él presentaba, ¿no? Del sistema planetario en miniatura, pero había ciertas condiciones que no cuadraban según su teoría, según su estructura, ¿ok? Y luego, años más tarde, apareció Niels Bohr, que fue justamente que continuó el trabajo de Rutherford y pudo zanjar algunos problemas, algunos inconvenientes sobre la partícula digamos, del átomo, pues, ¿no? Cómo se comportaba, entre otras cosas, el modelo exacto, entre otras cosas. Y justamente así es como dio origen al átomo que nosotros conocemos en la actualidad, pues, ¿no? Ese átomo que está formado por protones y neutrones y que alrededor de él están girando los llamados electrones. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O está claro? No, profesor. Listo, muy bien, perfecto. Muy bien, si nosotros hablamos de saltos cuánticos, hablamos de números cuánticos, estamos hablando básicamente de Niels Bohr, ¿ok? Él empezó a hacer estudios sobre el comportamiento de los electrones y de la energía que se encontraba dentro de los átomos. Y de ahí nace justamente lo que son los números cuánticos, la capacidad o la propiedad de poder calcular eh, el comportamiento de los electrones en un átomo determinado.
Listo, chicos. Entonces, nuevamente, ¿de qué está formado el núcleo? Perdón, el átomo. Por protones, electrones y neutrones. Muy bien, el protón y el neutrón, ¿dónde se encuentran? Núcleo. En el Núcleo. Muy bien, en el núcleo, perfecto. Mientras que los otros se estaban formando, ¿qué cosa? En la corteza. Que estaba formando los electrones, muy bien, en la corteza, ¿ok? Los electrones, perfecto, chicos. Vamos a ver un rato el chat. Ya, a ver, sí, mencionan eso, ¿ok? Los rayos, dependiendo de su color, es su velocidad o intensidad, ¿ok? Eso sí, sí es verdadero. Bueno, eso es lo que mencionan, en realidad yo nunca lo he visto en persona, digamos, in situ. Pero en teoría se dice que sí, pues, ¿no? Los rayos dependen a veces mucho su velocidad según el tipo de rayo que es, ¿no? A ver, vamos a seguir entonces con la teoría, más teoría. ¿Qué es lo que dice ahí? Por favor, alguien que me ayude leyendo. Los electrones giran alrededor del núcleo en regiones del espacio denominados orbitales. Los átomos de elementos más pesados albergan varias capas de electrones. El orbital más externo determina cuántos enlaces puede formar un átomo al unirse a otros átomos. Muy bien. Los electrones giran alrededor en espacios ya determinados, llamados orbitales, que están ubicados en ciertos niveles. Si estás ubicado muy cerca, va a ser el nivel 1. Si estás ubicado más lejos, en nivel 2. Si estás ubicado más lejos aún, en el nivel 3. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Y estos elementos, los átomos de elementos más pesados albergan varias capas. Eso es obvio. Porque si tengo más electrones, tengo más capas, obviamente mi peso es mayor. Listo, muy bien. Y obviamente estos electrones también eran utilizados para poder obtener más energía. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg menciona lo siguiente, lo que ya sabemos ahora, que es muy, muy complicado en realidad poder saber dónde se ubica exactamente los electrones y su posición exacta. Lo único que se puede hacer en realidad es calcular la probabilidad de hallarlo en un determinado lugar, más no el lugar exacto donde se va a encontrar, solamente la probabilidad. ¿Está bien? Apoyado o acompañado de la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Que propone prácticamente lo mismo, mencionando que las características de un electrón o de una materia en sí es muy ambiguo, ¿ok? Puede ser y no ser a la vez. Entonces, en todo caso, se trató de regular ese comportamiento tan caótico de los electrones en lo que vienen a ser los llamados números. ¿Qué dice ahí? cuánticos. Los llamados números cuánticos, ¿ok? Aquí ya entramos a un territorio un poco más complejo. No quisiera que te marees mucho, pero esto es ya un poco más complejo. A ver, ya listo, a ver, vamos a ver. Carguancho. A ver, dimensión de Carguancho. ¿Qué pasaría si una persona llegara a la velocidad de Mach 1? ¿Una persona por sí sola o cómo? Biológicamente no podríamos, primero. O sea, correr a esa velocidad. Porque es imposible prácticamente. Si, digamos, llega, ok, por algún vehículo que se ha hecho, digamos, ciertos experimentos a ciertas velocidades cercanas muchas veces, o parecidas, obviamente va a ocasionar ciertos problemas, pues, ¿no? La falta de oxígeno primero. Lo que estás haciendo es empujar el oxígeno del aire, impidiendo que ingrese directamente por tus vías respiratorias. Así que lo primero que te generaría sería un desmayo.
No podrías alcanzar esa velocidad. O digamos, podrías, pero obviamente te va a ocasionar ciertos problemas como desmayos, ¿no? Mareos, o incluso la muerte si es que vas por mucho tiempo. ¿Todo bien, Carguancho? A ver, por favor, Carguancho. Perfecto. Listo, chicos. Muy bien. Ok, ahora sí, por favor, traten de preguntar cosas del tema. Ok, no consuman cosas extrañas antes de entrar a la clase. Listo, seguimos. Muy bien, listo. Muy bien. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a resumir. ¿Está bien? Todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a resumir. El electrón, ¿cómo lo represento? ¿Cuál es su símbolo? El menos. El protón, P más. P más. Más. el neutrón, 0. Es N. muy bien. Las masas entre protón y neutrón son similares. ¿Cuál es más grande? El neutrón. El electrón es más grande. No, entre protón y neutrón. Ah, son iguales. Neutrón. Son entre iguales. Son iguales, sí, si lo ves de esta manera, pero si lo ves en más detalle, ¿cuál es más grande? Por poco, claro. No, perdón. El neutrón. No, No, neutro, neutro. el neutrón. Hace rato que le digo neutrón. El neutrón es más grande, ¿ok? Por Jimmy. poco, pero lo es. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tan pequeño es el electrón en comparación con los dos? Es más Demasiado pequeño que pequeño. todo. Muy bien, Muy como lo hemos pequeño. leído hace un momento, Mil casi y tanto. 2000 veces, muy bien, casi 2000 tantos, perdón, 2000 veces más pequeño, pues, ¿no? ¿Cuál es la carga del electrón? menos 1 Menos uno. ¿Cuál es la carga del protón? Más más uno. Muy bien. ¿Quién descubre el electrón? Thomson. Joseph ¿Quién, descu- John Thompson. quién Joseph John descubre, Thompson. quién descubre el protón? Ernest Rutherford. Rutherford. Muy bien, perfecto. Muy bien, excelente. ¿Y quién descubre al neutrón? Chadwick. Chadwick. Perfecto. Chadwick. Muy bien. Se levantan, profe. A ver, silencio, por favor, señores. Listo. Entonces, esos datos que te estoy mencionando yo ahorita son básicos. Básicamente es el resumen de lo que hemos estado viendo en cuanto a los descubridores, la carga. Sabemos que la carga entre protón y electrón se debe neutralizar y sabemos que las masas de protón y neutrón son casi idénticas, que forman prácticamente la masa del átomo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Todo bien, entonces, claro. Y la nube electrónica, profe. ¿Cuál? La nube electrónica. Ya. A ver, nuevamente. Un átomo está hecho de dos partículas diferentes en el núcleo. Una es el protón y el otro es el... Electrón. No, en el núcleo, en el núcleo, en el núcleo. Uno es el protón y el otro es el... Neutrón. Neutrón. El neutrón, ¿ok? El protón y el neutrón son casi iguales, pero ¿cuál es ligeramente más grande? El neutrón. El Neutrón. neutrón. Y básicamente esto en conjunto forma toda la masa del átomo. Está ubicado aquí. Toda la masa. Pero alrededor están ubicados ¿quiénes? Los electrones. Los electrones girando alrededor, ¿ok? Y son pequeñísimos en realidad, son muy pequeños, ¿ok? Son pequeñísimos, están girando alrededor de este átomo, ¿listo? Es decir que son mucho más pequeños, pero ocupan un mayor volumen. A la vez, la carga es opuesta Ne- a la de los Negativa. protones. ¿Qué significa eso? Significa que, escúchame, significa que si yo tengo un protón, ¿cuántos electrones debo tener girando alrededor de este protón? Igual. ¿Cuántos debo tener? Igual. Debo tener, muy bien, por ahí lo dijeron, igual, o sea, debo tener ¿cuántos?
Mm, ¿Cuántos? Si tengo un protón, ¿cuántos debo tener de electrón? Un No. electrón, uno. 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 Profesor, escúchame, profesor, ¿y los neutrones tendrán algo que ver? No, en realidad no. Puedo No tienen tener carga. uno, puedo tener dos, puedo tener tres, da igual, ¿ok? Porque me Da igual. Porque en realidad este no influye en la carga, es neutral. ¿Le que influye cuál es? El protón el El protón, protón y ¿qué más? y el electrones. electrón, Muy electrón. bien. ¿Y el electrón? ¿Qué carga tiene el protón? Positiva. Positivo. ¿Qué carga tiene Positivo. el neutrón? negativa, Negativo. Cero. Cero. Negativa. No, Perfecto. cero. El electrón, escúchenme bien. Ah, ya, 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 ya. Listo, muy bien. Negativa y positiva. El neutrón, olvídate porque ese vale cero, pues, ¿no? Sí. Muy bien. Así como te dijo ella a ti, ¿no? Cero. Perfecto. Entonces, ahora, Bravo. el problema está aquí. Si tú tienes otro protón, se supone que por lógica deberías tener Dos otro. electrones. Muy bien. Así sucesivamente. Si yo subo la cantidad de protones, se supone que en un átomo neutral basal debe subir también la cantidad de electrones, Electrón. electrones para que sea basal, neutral. Otra cosa, escúcheme acá por favor, eso siempre y cuando hablemos de qué tipo de átomos, lo estoy diciendo hace un momento, hace rato. Neutral. Átomos neutros, neutrales, basales, como quieras decirlo. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si es que en algún momento yo gano electrones sin haber variado mis protones? ¿Qué carga final recibiré yo? ¿Seré más positivo o más negativo? Más negativo. Más negativo. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. ¿Y qué pasaría si en vez de ganar yo voy a perder electrones? Ahora, ¿tendría una carga más positiva o negativa? Más positiva. positiva, Yo sería más positivo porque he perdido electrones. ¿Quedó claro? Pero entonces que es al revés, ¿no? Escúchame, pues entonces que es al revés. Si yo gano electrones, yo estaré con carga más negativa, negativa. Pero Negativa. si yo pierdo electrones, estaré con Con carga carga positiva. positiva. Y en realidad tiene sentido, pues, porque el electrón, ¿qué carga tiene por naturaleza? negativa, Negativa. Pues no tómalo así como los vicios malos que tengas. Digamos que tú tienes, escúchame, digamos que tú tienes 5 vicios en tu vida. Tomas, fumas, no lo sé. Y decides sumarle un vicio más. Ahora tu vida es más negativa o positiva. Más negativa. Más negativa. Caso contrario. Ahora tienes, obviamente ahora tienes 6 vicios, pues no eres más negativo. Ahora, caso contrario, tienes 5 vicios y decides quitarte uno. Menos negativo. Muy bien, por lo tanto, Positivo. más positivo, positivo. Ahora eres más positivo. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Más A eso ¿cómo se le llama? Se le llama Iones. se le iones, llama iones. Ya no es un átomo neutral, sino que ahora tiene carga. Carga negativa si ha ganado electrones, carga positiva si ha perdido los electrones. Anión y cation, ¿no, profe? Exacto. Cuando su carga es negativa, se le llama Anión. y cuando su carga es positiva, se le llama Cation. cation. Pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? no profesor, todo correcto, No te preocupes porque en realidad lo vamos a volver a ver dentro de un momento. Te tengo que explicar eso también más adelante. ¿Está bien? Sino que esto ha sido como un previo. ¿Listo? A ver. Bien, esto de acá es lo mismo, resumiendo, ¿ok? No te preocupes que lo vamos a volver a ver esto, ¿ya? Listo. Protón se encuentra en el núcleo al igual que el neutrón. Las masas son casi idénticas. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga
El electrón se encuentra en la nube o corteza, es mucho, mucho, mucho más pequeño y tiene una carga de tipo Negativa. negativa. Perfecto. El núcleo. ¿Qué es el núcleo? A ver, ¿qué es lo que dice sobre el núcleo? Básicamente esta parte te dice todo de manera textual lo que te acabo yo de explicar de manera oral. ¿Qué es lo que dice? Es la parte central de carga positiva. Muy bien, ¿qué Contiene más? aproximadamente 200 tipos de partículas denominadas nucleones, de los cuales los protones y neutrones son importantes. Muy bien. Número 2, zona extranuclear. Es un espacio muy grande que constituye el 99,99% del volumen atómico, donde se encuentran los electrones ocupando ciertos estados de energía. Muy bien. Perfecto. A modo de resumen, leamos entonces. El electrón, ¿qué símbolo tiene? negativo. Muy bien. La masa, ¿cuál de las masas es mayor? ¿De quién? Del neutrón, El electrón. Muy bien. Protón. No. A ver, el hecho de que tú veas esto y lo compares con esto no significa que este sea mayor. ¿Ok? Tienes que orientarte en base a este. ¿Qué es mayor? ¿10 a la menos 31 o 10 a la menos 27? Menos 27. 10 a la menos 27. A pesar de que el número aparentemente acá es más grande, como está multiplicado por 10 a la menos 31, este de acá es más pequeño. ¿Me entiendes? Listo. Ten bastante cuidado ahí, por favor. Apaga tu audio, apaga tu audio. Apaga tu audio, pe. Listo. ¿Qué carga tiene el electrón? Negativo. Electrón. negativo, Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Qué carga tiene el protón? Positivo. Positivo. positiva, ¿Qué carga tiene el neutrón? Cero. cero, Carga. ¿Quién descubre los electrones? Thomson. Thomson, ¿Quién descubre los protones? Ernest Ernst Rutherford. Rutherford. ¿Quién descubre los neutrones? James Queen. Chadwick. James Chadwick. ¿Ok? Ya. Listo. Muy bien. Ahora sí llegamos a lo que es más importante. El número atómico. ¿Con qué letra se representa? Z. Con la Muy Z. bien. El número atómico es lo mismo que hablar de quién. El número de protones. Protones. Muy bien. Básicamente Z, que es el número atómico, es igual a P, que es el número de protones. Pero Sí. también sabemos, por lo que te acabo de explicar hace un momento, en el átomo neutral, que cuando un átomo es neutro, se debe cumplir que el número de protones debe ser igual. Al número de electrones y al número atómico. Perfecto. Por lo tanto, de ahí nace la fórmula llamada PES, ¿ok? Que en realidad es una redundancia, ya que sabemos que Z y P es lo mismo. ¿Queda claro? sí, Sí, profe. Listo. El número de masa. ¿Qué cosa es el número de masa? ¿La suma de quiénes? Es el De peso atómico. protones y neutrones. Muy bien. O también podemos decir que es la suma del número atómico con los neutrones, porque recuerda que los protones es lo mismo que el número atómico. Así que puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas. A es igual a Pn o A es igual a Zn. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿se puede Punta. retroceder una diapo para tomarle screen, por favor? Avísame. Ya está, profe. Ahí. ¿Listo? ¿Claro? Tómale captura eso. Ya está, ya, profe. Muy bien. Ahora, practiquemos. Aplicación. ¿Qué elemento es? A ver, chicos, ¿qué elemento es? Nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno. ¿Cuál es la masa? Está arriba. 15. 15. ¿Cuál es el número atómico? 7. 7. 7. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el número de protones? Recordemos que es lo mismo. 7. No, protones.
7. 7. Muy bien. Y ahora, como es basal, se supone que la cantidad de protones es igual a la De Electrones. de electrones. Electrones. Listo. Ahora sí, los neutrones es la suma de protones, perdón, la masa es la suma de protones con neutrones. O podemos decir que los neutrones es la resta de la masa con los protones. ¿Ok? Ya. Dime, ¿cuánto sería? Baja, profe, ese WhatsApp. 8. Bando. Silencio, señores. Casita. ¿Cuánto sería? 15 menos 7. 7. menos 7, pues, ¿no? ¿Cuánto me da? 8. 8. Perfecto. Siguiente elemento. Litio. Litio, muy bien. ¿Cuál es la masa? 7. 7. 7, muy bien. ¿Cuál es el número atómico? 3. 3. 3. 3. Muy bien. ¿Cuál es el número de protones? 3. 3. 3 también. ¿Cuál es este? 3, profe, 3. 3. Muy bien. ¿Y cuál es el número de neutrones? 4. Bien, y la resta, pues, ¿no? Siguiente. Magnesio. 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 Mag. 24. Magnesio. Muy bien. Masa. 24. 24. Protones. 12. 12. 12. 12. 12. Muy bien. Tranquilo. Azufre. 31. 31. Masa. 16. Perdón, 16. muy bien. Siguiente. 15. 15. Perfecto. 15. Masa. 51. Vanadio. 51. Número atómico. 23. 23. Protones. 23. Electrones. 23. Nucleones. 28. 28. 28. 28. La resta. ¿Quedó claro? Cinta. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Nada, profe, Muy bien. nada. Lo que se viene es ahorita lo que viene es un poquito más complicadito. Ok, así que voy a ir despacio. ¿Está bien? Vámonos, va con todo, vamos con todo. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Primero, para que sepas, todo átomo se puede representar con esta fórmula, en la cual va a estar ubicado aquí en la parte superior izquierda, lo que viene a ser, Número de masa. muy bien, en la parte inferior izquierda, lo que viene a ser, Número atómico. Número perfecto. atómico. Y lo que viene a ser en el lado inferior derecho, El elemento. no, el Símbolo del elemento está en el elemento. centro, ¿ok? El elemento está en el centro. ¿Quién está en el Ya. lado inferior derecho? Neutrones. Neutrones. El Neutrones. neutrón, perfecto. Y en la parte superior se Electrones. no, se encuentra ¿quién? Protones. La carga. Carga. La carga. Eso debes tener bastante cuidado porque la mayoría piensa que la carga es lo mismo que los electrones. Ahorita te explico, por eso digo, esta parte es un poquito complicada. Apaga tu audio, por favor. Pate audio, pe. Esto puede ser un poquito complicado, ¿ok? Así que voy a ir despacio. Lo que quiero que más o menos te orientes es esto. A, número de masa. Z, número de protones o atómicos. N, número de neutrones. Y Q, la carga. No confundir con electrones. Yo puedo hallar la cantidad de electrones, pero no me la van a dar. Yo la tengo que hallar según la carga. ¿Queda claro? Para poder explicar de lo que viene. Sí, profe. ¿Listo? A ver, aquí por ejemplo, tengo 79 protones y 118 neutrones. ¿Cuál es mi número atómico? A ver, tengo 79 protones y tengo 118 neutrones. ¿Cuánto es mi número atómico? 79. 197. 197. No, por eso te digo, lee pausadamente y date cuenta que muchas veces te van a pedir algo que te están dando. Tengo 79 protones. 79. 79. Ay, pues. Claro, no te aceleres, ¿ok? No te aceleres. El número atómico te es lo excites. mismo que los protones. ¿Está bien? Es lo mismo. Básicamente te están dando, y te pueden decir, muchas veces he visto esa pregunta. Tengo 18 protones, dime cuál es mi número atómico. Y la gente se raya en 18. fórmulas, ¿no? Se raya en fórmulas, hace cálculos
hasta de trigonometría. Y al final, para que se den cuenta que era lo mismo, ¿ok? Número de masa, ahora sí. ¿Qué debe hacer? 197. Muy bien, debe sumar, pues, ¿no? Protones más neutrones. Perfecto. Los neutrones, ya sabes, se pueden hallar con la resta de la masa con los protones o simplemente lo que te están diciendo, pues, ¿no? Te están dando como dato. Listo, esto es fácil, ¿ok? Muy bien, ahí está. Y la cantidad de electrones, recordemos que depende mucho de la carga. Si tiene carga, tengo que utilizar una fórmula que dentro de un momento te la pongo, no te preocupes, ¿ok? Te lo voy a poner. ¿Qué? Ok, ok. Listo. Aquí, Siempre cochino, profe. Descuide, descuide. por favor, chicos. Listo. Muy bien, entonces voy a borrarte esto para ponerlo ahí. Vamos a hacer algo bien bacán, ¿ya? Ujujú. No hay problema si agarro tu potasio, ¿no? Y ya. ¿Qué? ¿O qué fue? Listo, acá está, pues mira, el potasio. ¿Listo? Con pana. Ahí está. Todo elemento, ¿ok? Todo elemento, ¿está bien? Va a tener estas representaciones. ¿Está bien? ¿Recuerdas? Son las cuatro, ¿no? Las cuatro esquinas. A, Sí. Q, Sí, N y Z N. o P. Cualquiera de esos dos está bien, ¿ya? Z o P es lo mismo. ¿Listo? ya. Ya, profe. Ahora, cada uno de ellos va a recibir diferentes nombres, muchas veces más de dos. Por ejemplo, aquí en la masa se le llama masa, rápido, Atómica. masa, Masa Masa número másico, básico. o también, como te dije hace un momento, como está dentro de los núcleos, del núcleo, se le llama nucleones. Nucleones. A los protones se le llama número atómico, número de protones, o muchas veces, debido a que es el único que tiene carga dentro del núcleo, se le llama Carga nuclear. carga nuclear, porque es el único que tiene carga dentro del núcleo. El neutrón no la tiene. ¿Quedó claro? Ya. Listo. Y no confundir con la carga total. Esta es la carga total del átomo, que tiene que ver obviamente con quién. ¿Quién era el que contrarrestaba la carga del núcleo? El protón. No, ¿quién era el que contrarrestaba la carga del núcleo? O sea, los protones. ¿Quién contrarrestaba? ¿Recuerdas o no? ¿Quién era el que contrarrestaba? Electrón. Los electrones. Así que entre Q y P, entre el P y el Q, va a intervenir ¿quién? El electrón. Listo. Dentro de un momento te explico la fórmula, te la voy a mostrar. ¿Está bien? Ok. Aquí ¿quién está? Neutrón. El neutrón. El neutrón. Jimmy. Estos cuatro, escúchame, estos cuatro son los que te dan. Te dan el neutrón, te dan el protón, te dan la masa, que en realidad es la suma de los dos, ¿ok? Y te dan la carga. ¿Para qué? Para que tú puedas hallar qué cosa. Los. Electrones. Muy bien. Listo. Recuerda eso, por favor. Entre tu P y tu Q debe estar siempre la relación de quién. Los electrones. Del electrón. Muy bien. Profesor, ¿y cuál es esa fórmula que me está mencionando desde hace rato? La fórmula es la siguiente. A mis protones, lo que voy a hacer es restarle qué cosa. La carga total. Muy bien, para hallar qué cosa. El electrón. Los Electrones. electrones, muy bien. Recuerda eso. Debo restar estos dos para hallar los electrones. Y siempre, siempre, siempre recuerda que la carga debe ir con su propio Signo. Signo. con su propio signo. Si la carga es negativa, debo colocar menos. Si la carga es positiva, debo colocar más. Para que con fórmula se transforme. Si es menos, sería suma. Si es más, seguiría siendo una resta. ¿Queda claro? Sí. Si yo tengo Sí. 10 protones y te digo que mi carga es más 3, ¿cuántos tendré de electrones? 7. 7. Hasta ahí normal, ¿no? Es lo que es. Resto a un número.
Pero si yo te digo que tengo 10 protones y mi carga es de -3, ¿qué va a pasar? 3. Se Mm, suma. Sumo. se suma. Exacto, pues no, ahí varía un poco, se va a sumar. ¿Cuánto te da? Sí. 13. 3. Ese es, Sí. digamos, lo complicadito para algunos. De manera más fácil, profesor, cada vez que veas una carga positiva, vas a restar. Cada vez que veas una carga negativa, vas a... ¿Qué vas a hacer? Todo lo contrario. Vas a... A ver, chicos, si ves una ¿Sumar? carga negativa, Sumar. Se vas a suma. Sumar lo que... sumar. Suma. Si ves una carga positiva, Pues vas a... Se resta. vas a restar. Para poder hallar qué cosa? Los electrones. Los electrones. ¿A quién vas a restarle? A los Protones. protones. Recuerda esta fórmula, por favor, te la voy a resaltar porque no confío. Profe, los protones menos la carga total, Claro, pero si menos la usted puso, carga total. ¿Ok? y lo que puso abajo de protones igual electrones. Ya, perfecto que me hayas preguntado. Mira, date cuenta, pues. Por lógica, ya utilicemos la lógica. Protones es igual a electrones. ¿Qué pasaría si mi carga es 0? ¿A dónde llego? A que son iguales. A que son iguales. Que es un átomo neutral, mejor dicho. Claro. En pocas palabras, la fórmula real es esta. Sino que cuando tienes un átomo neutral, se anula la carga. Y por eso queda que P es igual a E. Pero la fórmula real es esta. Porque si yo tengo 10 protones y mi carga es 0, es lo mismo que decir que tengo 10 electrones. 10 10 electrones. electrones. Por lo tanto, en realidad no sirvió de nada colocar ese 0. Ahora sí, Mm, Sí, profe. más o menos, repito, o un ejemplo, hágase, pe, profe. un ejemplo. A Claro, ver, pe, para que quede claro. listo. Esta vez te agarro el cubo, ¿ya? Ajá. Feliz, Rojas. Muy bien. Digamos, a ver, vamos a ver el chat un rato, ¿ya? No vaya, profe, hay pura risa ahí. Digamos que, no sé, pues, dime un valor cualquiera, no sé, 15 ya, ¿ok? Chicos, 15. Ya, Digamos que, 15. digamos que mi cobre tiene de protones 15. Y Ya. digamos que tengo 10 de neutrones. Por fórmula, de masa es igual a protones más neutrones, yo puedo deducir que la masa es 25. 25. Perfecto, listo. Ahora me dicen que mi átomo de cobre ha sufrido de una alteración eléctrica, que ahora ha perdido 3 electrones. O sea, si pierde algo negativo, su carga es Gana. positiva. Perfecto. Positivo. Si pierdes Si algo pierde, negativo, gana. exacto. Recuerda eso. Positivo. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, ahora utilizando la fórmula, siendo más técnicos, yo digo que 15 menos mi carga me debe dar igual a mis... Dos electrones. Hay dos electrones. Exacto, 2 electrones que restan, porque yo he perdido electrones. ¿Se entendió ahora sí? Sí, Pero profe. en el Ahora sí, caso, sí. en el caso hipotético de que me dijeran, no, tu elemento cobre no ha perdido, más bien ha ganado 4 electrones. Ahora es Se le negativo. suma 19. Exacto. Entonces la fórmula, siendo más técnicos, sería 15 menos 4. 19. Y eso me da, 19. muy bien, saben sumar, 19 electrones. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Listo. profe. Más fácil. Si ves positivos, resta. Si ves negativos, suma. Suma. ¿A quién? Al protón. Al protón. Recuerda Protón. eso, por favor, ¿ok? A este de acá. Este es el que manda muchas veces, ya que este es el que define las características del átomo. Te lo voy a poner acá. Esto define las propiedades del átomo. ¿Ok? Esto define las propiedades del átomo. Listo. Ahí está.
¿Alguna duda de todo este garabato? Ninguna, profe. Ya no Ninguna. hay, Ni profe. una. Listo, tómale captura, por favor, y para poder avanzar. Ok, recuerda esto de acá, la fórmula, y recuerda esta fórmula. Son dos fórmulas nada más, ¿ah? No es complicado. Y obviamente esta fórmula que proviene de la primera, pues, ¿no? Cuando es átomo neutral. Te lo voy a colocar acá. Esto es cuando es un átomo Neutral. neutral. Y esto de acá es cuando ya es un átomo que tiene cargas, o sea, es un Ion. Ion. ¿Está bien? Cada vez que te hablen de ion, utilizas esto. Cada vez que te hablen de neutral, utilizas este. No te quieres hacer bola, utiliza este. Pero te vas a dar cuenta que al final la carga se va a ir. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ya veo cómo se liberan en el chat ustedes, ¿no? Mm, Se entiende, chicos, se entiende. Este virus te mantiene encerrado, está ahí. Y cada vez es peor tu estrés, pues, ¿no? aburre. Exacto, es como tu tóxica. Pequeño y venenoso. Listo, muy bien. Tómale captura que voy a borrarlo. Un ratito, un ratito. Ya está, profe. Ion neutral. Listo. Es igual. Avísame para poder avanzar. Las preguntas faltan todavía. Pero, por favor, un ratito, Sí, ratito, está, ratito. profesor. Rápido, no quiero tener muy poco tiempo para las preguntas. A ver, aunque las preguntas están más fáciles que ganar la alianza. Ya está, A ver, ya vamos, vamos. ¿Listo? Ya. Vamos, vamos. Esto ya lo hemos visto. Ahora sí. Preguntas. Te lo dije desde el principio. La materia es una sola. Escúchame. La materia es una sola. Invariable, inalterable. El hecho de que sea diferente átomo, diferente elemento, es porque varían las cantidades, más no la partícula. Así que el electrón del átomo de oxígeno debe ser diferente, igual al átomo de hidrógeno. ¿Cómo va a ser? Es idéntico. En Igual. realidad es idéntico. ¿Por qué? Porque lo único que varía es la cantidad, no las características. Ahí La está. A, profe. Exacto. La Es A. idéntico al electrón del átomo de hidrógeno. Lo que puede, si es que quieres cambiar de clave, si es que quieres saber más, lo que cambia en realidad es la cantidad. El oxígeno tiene más electrones, obviamente, que el hidrógeno. ¿Ok? Pero los electrones son los mismos. No hay diferencia en eso. Pregunta número 2. El número de masa y atómico es 205. La suma del número de masa y atómico es 205. A ver, entonces ahí hay masa y número atómico. A ver, vamos a utilizar entonces ¿qué fórmula? La masa es igual al número de protones 51. más neutrones, ¿correcto? ¿Sí, chicos? Ya. Muy bien. Y Ahora, a mí me dice que el número de masa más el número de protones, o sea, el número atómico, es igual ¿a cuánto? 205. 205. A 205. Perfecto. Muy bien. Pero esta A yo la puedo reemplazar por esta A. ¿Y cuánto vale esta otra A? ¿Cuánto vale A? Teorema neutrones. P más N. Es decir, que yo puedo colocarlo aquí. Y mantiene Y igual. muy bien, más P, perdón, más P igual a 205. 5. Y a la vez me dicen que N, ¿cuánto vale? 103. 103. Muy bien, por lo tanto me queda 2P más 103. 103 igual a 205. 205. Operas esto, Vas a ¿cuánto te restar sale? 102 Pasas a entre restar, 250. divides entre 2 y listo. ¿Ok? Muy 51. bien por ahí los chicos que ya avanzaron. Ahí está, 51. El 51. núcleo... ¿Qué pasó?
el núcleo de un átomo puede contener, a ver, el núcleo del átomo, ¿qué partículas contiene el núcleo? Solamente el núcleo. Protones y neutrones. Neutrones Muy y bien, protones. protones y neutrones, ¿ok? Si te dijeran todo el átomo, ahí ¿a quién agregarías? Electrones. Al Electrones. electrón, muy bien, perfecto. Señale estrictamente el orden de las masas. A ver, ¿cuál es el orden? La La E, C, la C, la C. La D, la D. La La C. C. Muy bien, la C. El electrón es más pequeño que el protón. De menor a mayor. Protón, muy La bien, y el protón es un poquito más pequeño que el neutrón. El neutro pesa más que todos. La otra es la C. 5. A C. ver, ¿quién posee carga positiva? ¿Quién posee Los carga negativa? ¿Y quién protones. posee carga neutra? Electrones y Protones, neutrones. electrones y neutrones. Muy bien, perfecto. Ustedes están para Harvard. No griten. Listo. 6. El neutrón es una partícula del átomo que presenta carga neutra, que presenta una mayor masa, que presenta que no tiene carga. ¿Cuál de ellas coincide con las claves? La A, profe, la A. Ah, La protón. Pero sin carga eléctrica. Muy bien. La A. ¿Ok? Listo, ya tenemos claro entonces la idea de cada una de las partículas. Tómale nota, marca tu clave. Ya está, ya, vamos, siguiente. Listo. 7. Los protones son partículas. A ver, los protones son partículas que se encuentran en el núcleo. Tienen carga positiva y además de eso son uno de los más grandes, pues, ¿no? El segundo en tamaño. ¿Cuál de esas coincide? La C. La C. La E, la E. La E, profe. E. Muy bien, No. son corpúsculos cargados La E, la E. positivamente, ubicados ¿dónde? La E, En el profe. núcleo del del átomo. átomo, profe, En del el átomo. núcleo del átomo. ¿Está bien? En el núcleo del átomo. Listo. La 8. El electrón de un átomo de hidrógeno será diferente, tendrá mayor tamaño, menor tamaño. La A, ¿Qué profe. diferencia hay? La Muy bien. es Es igual a la idéntico. del átomo de oxígeno. Debe ser idéntico a cualquiera en realidad, pues no, a cualquier átomo. Lo único que varía es la cantidad. 9. Proposiciones. El núcleo contiene casi toda la masa del átomo. Sí, ¿Verdadero o falso? verdad. Verdadero. Verdadero, muy bien, muy bien. Verdadero. La Verdura. 2. La zona extranuclear, o sea, la nube, presenta el mayor espacio Falso. Falso. y la Sí, mayor... profe, sí. hasta Sí, sí. ahí es Hay una. verdadero. Hasta ahí es Sí. verdadero. Pero cuando te dice la mayor masa, Mayor masa. No, ya, no, ya. Falso. ahí Falso. se vuelve Falso. automáticamente como ella. Falso. Muy bien. ¿El núcleo es neutro? Yes. No, el núcleo, Falso. solamente el Ah, núcleo. no. La Ahí me equivocé. Muy bien, muy bien. El núcleo es positivo debido a los protones, ¿ok? Ya con los electrones que están afuera del núcleo es donde se pone neutro el átomo completo. BFFB. 4. Verdadero. 2 y Protones y 3. neutrones se encuentran en el La núcleo. C Te pide salió. falso, La C, recuerda, te profe. pide falso. Alternativa. 2 y Te pide 3. falso, ¿ok? Te pide incorrecto, ten cuidado ahí. Porque el átomo Falso. ¿Por qué el átomo es desde el punto de vista eléctrico neutro? Obviamente porque la cantidad de protones y electrones coincide. La B. La C. ¿Ve? No, los electrones no están en el núcleo, ten cuidado ahí. ¿Sí? Los electrones no están en el núcleo, están fuera del núcleo. Ten cuidado, ¿ya? ¿Cuál sería? Porque tiene igual número de protones y electrones. ¿Sí? La Muy C. bien, listo. Marca. Sí. Ya está, profe. Completa. Podemos obtener sumando el número de protones y neutrones. Fácil. Protones más neutrones. Muy bien. Número de masa, profe. Masa. La Listo. B. Para determinar el La número B. atómico de un elemento se necesita saber primero los protones o también, si es que no sabes los protones, los electrones. Eso es por lógica, porque se supone que P es igual a E igual a Z. La B, La- profe. La D. La D. La D, el número de protones en el núcleo de sus átomos o de electrones El- alrededor. Recuerda que protones es igual a electrones o igual al número atómico. ¿Queda claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Olvídate de los neutrones, porque en cuanto a carga no se necesita saber los neutrones. ¿Ok? El número Z de protones, Número Número atómico. atómico. Número muy atómico. bien. Esos son sinónimos. 14.
Mm, En cierto átomo. En cierto átomo tengo protones equivalente a 3. Yo no sé cuántos, solamente me dice una relación de 3, 3K, porque no sé. Y tengo neutrones, yo no sé cuántos, pero es una relación de cuánto, 4K. de 4K. ¿Cuánto tengo de masa en total en relación a K? 7K. 36. 7K. 7K. ¿Y cuánto me 7K. dice que es la fórmula en valor? 24. 84. 84. 84. Por lo tanto, 12. 7K igual a ¿cuánto 84. vale K? 12. Vale 12. 12. Pero a ti no te piden K, te piden El número atómico. El número muy bien. atómico. ¿Y el número atómico cómo lo voy a hallar? Multiplicando. Multiplicando 3K, por 3K. quién. Muy bien, 3K. Listo. ¿Cuánto te da? 36. 36. 36. Listo. Muy bien. 14. Ahí está. ¿Qué datos me suministra esto? La parte de arriba, recuerda, era la masa, la parte de abajo eran los protones, acá al costado se supone que hay 8 neutrones y acá arriba se supone que hay carga 0. ¿Cuál de carga. estos coincide? ¿La B? A ver, 15 número de masa y 7 número de atómicos. Sí, sí, Perfecto. Esos son los datos que me A ver. está proporcionando. ¿Está bien? Con esto yo puedo decir esto. ¿Se entiende? Ah, se fue, no sé, acá estaba. ¿Listo? No, Tobio, pues oye. Listo. Perfecto. Chicos, por No favor. sé, yo voy a estar acá. Javier Ya Pecas. está, profesor. Listo. 16. ¿Cuáles tienen los neutrones iguales? Resta, 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 y el que sea igual, igual, ese es. ¿Sabe ¿Va? restar, no? ¿Sabe restar? ¿Sabe restar? Profe, no tomé captura al anterior. ¿Listo? Muy Se bien. cambió. dice hace rato. Resta, 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 y date cuenta cuáles son iguales. La La D. No, fíjate bien. La E. La A ver, E. Bueno, pues, profe. 11 menos 6. 5, 6. 12 menos 6, 6. Los elementos químicos son las formas fundamentales de una materia específica La cuyo E, átomo la E. debe tener, a ver, La, mismo número. la A. El mismo Muy bien. número. Para que yo sea hidrógeno, debo tener un protón. Y si yo quiero ser otro hidrógeno, tengo que tener solamente un protón. Y si viene otra persona y quiere ser hidrógeno, tiene que tener un solo protón. O sea, cada elemento químico tiene una característica específica. Debe tener el mismo Número atómico. Número atómico. número atómico. Puedes tener lo demás como tú quieras. Puedes tener puedes tener 2 neutrones, 3 neutrones, 4 neutrones, no me interesa. Con que tengas un protón, ya eres hidrógeno. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo. Es como el apellido, ¿no? Pues si tú quieres ser de un apellido, digamos, de la familia Osorio. Si eres Osorio, no importa si eres Osorio Fernández, Osorio González, Osorio no sé, pero eres Osorio. ¿Quedó claro? Sí. Listo. 18. Átomos de un mismo elemento Va. siempre contienen el mismo número. Electrones y protones. Muy bien. Protones, porque obviamente deben ser del mismo elemento. Y electrones, porque se supone que protones es igual a Electrones. electrones. 19. A ver, 19. Si un átomo 1 tiene en su núcleo 2 neutrones, a ver, un átomo, mira, presta atención ya, un átomo 1 tiene 2 neutrones en naranja, más que otro átomo del mismo tipo, pero que solamente tiene uno. Este es el primero y este es el segundo. Dime tú, por lógica, ¿qué tendrá más? El 1. Listo, pero ¿qué cosa? ¿Qué tiene más? Número de masa. ¿Masa? Perfecto. Número de masa es mayor. Tiene los mismos protones. Es el mismo elemento, pero es más pesado. ¿Se entendió? Ujú. ¿Sí? Listo. Este es mucho más fácil, ¿ah? Es un texto grande que quizás te pueda confundir, pero en realidad te lo están dando prácticamente. Te dicen número de masa y te dicen número atómico y te piden número de protones. ¿Cuál es?
92. 92, pues, porque te lo están dando. El número atómico es el número de protones, es lo mismo. ¿Listo, chicos? Tomen captura. Listo. Listo. Esto de acá te voy a dar solamente por debido al tiempo, te voy a dar las claves, ok, son solamente 4 preguntitas que te faltan, en realidad está fácil, solamente es utilizar lo mismo que hemos usado hace un momento. Y ahí lo puedes verificar luego. Si tienes alguna duda, de todas maneras, la próxima semana lo resolvemos rápido, ¿ya? Ahí está. Marca tu clave y con eso terminaríamos, chicos. ¿Lo tienes? Ya está, profe. Listo, profe. Listo, Ya, chicos, profe. muy bien. Muy bien, chicos, han estado respondiendo bastante. Fue un gusto darles las clases del día de hoy. Han estado muy participativos. Hasta luego, chicos, cuídense. Saludos, profe. Hasta luego, profe. Ya, profe. Cuídense. Hasta luego, cuídense. Cuídense. Profe. Responda al WhatsApp. Que Dios me lo bendiga y lo proteja. Responda a su WhatsApp. Profesor, cuídese, gracias. Ok, disculpe por lo del WhatsApp. Hoy día se le ganó. Sí.